les damos la bienvenida. Estamos inaugurando el ciclo de conversatorios de este año, con este conversatorio que ha sido organizado por el Núcleo de Estudios Socioantropológicos del IPEX. El conversatorio se titula Feminismos y Desigualdades, los impactos del COVID-19 en las tareas de cuidado. Este conversatorio no solo está organizado por el núcleo que nombré, sino que se enmarca en el proyecto de unidad ejecutora que tenemos en el instituto, que se titula La reproducción de las desigualdades en la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional que lo coordina Joaquín Perren, que también está en este espacio. En esta oportunidad contamos con la participación de Flora Parteño y Adriana Guzmán, y coordinan el conversatorio Guillermina Peralta y Julia Burton del IPEX. Así que bueno, les damos las bienvenidas a las compañeras. La verdad es que es un gusto poder estar en este espacio con ustedes. Creo que nos mueve el deseo y el interés de generar este espacio de conversación. Bueno, hace pocos días tuvimos el 8M, y también quería recordar a Graciela Alonso, sí, una compañera, militante feminista, con quien hemos compartido nosotros el instituto, el trabajo en el instituto, sino también en la Universidad del Comahue y diferentes circuitos de militancia, que hace poquitos días también recordamos los 2 años de su fallecimiento. Entonces, bueno, me parece que es un lindo espacio para homenajear a Graciela y al mismo tiempo hacernos eco de la cantidad de debates, ¿no es cierto?, que compartimos con ella y que muchas de nosotras también nos fuimos nutriendo a lo largo de su amistad y su acompañamiento también. Así que bueno, Juli y Guillermina, les cedo entonces la palabra para empezar este conversatorio. Gracias a ustedes, sí, por coordinarlo y ocuparse también de contactar a Adriana y a Flora para que estén hoy con nosotras. Bueno, bienvenidos a todos a la actividad, como decía Vero. Por ahí, más que nada, una pequeña introducción que tiene que ver con pensar por qué nos interesó que haya un conversatorio que abra, digamos, la palabra, la discusión en relación a los cuidados en la pandemia y en clave feminista. Algunas de las cosas que intercambiamos cuando estábamos organizando tenían que ver con cómo la pandemia, entre otros efectos, tuvo el de visibilizar, digamos, lo esencial que son los cuidados para la reproducción de la vida, y a su vez, cómo en el marco de la pandemia se profundizaron las desigualdades de género. En este trabajo, digamos, de cuidados, que como venimos debatiendo ya hace bastante tiempo, es un trabajo que ha sido invisibilizado y que está desarrollado principalmente por mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias. Además, la pandemia intensificó los trabajos de cuidado a la vez que precarizaba o profundizaba la precarización de las condiciones en las que estos trabajos son desarrollados. Y como bien decía Vero, enmarcar este conversatorio y estas temáticas en también cómo se viene desarrollando el movimiento feminista de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, tiene que ver con todo el crecimiento que tuvo el movimiento en relación a la visibilización, a la articulación también de las demandas, y bueno, en evidencia de eso, como decía Vero, la manifestación masiva, o las manifestaciones masivas que fueron hace 2 días por el 8M, en las que primó una consigna que para nosotras también es importante remarcar, que tenía que ver que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es una deuda que es ilegítima, es ilegal, y que bueno, la verdadera deuda es con nosotras, con nosotres y nosotros, y que tiene que ser pagada por quienes la jugaron. Y justamente esto viene también a cuento, digamos, porque en este momento está siendo debatida en el Congreso Nacional con movilización popular, y nos parecía importante remarcar esto como marco también de cómo van a ser nuestras condiciones de vida, para cuidar, para reproducirnos también en los próximos años. A su vez, y por último, el movimiento feminista también generó aportes muy significativos en relación a cómo pensamos la categoría de trabajo,
y qué lugar tienen los trabajos domésticos y de cuidados en la reproducción en general de las relaciones capitalistas. Y en este sentido, la profundización de la crisis económica del capitalismo también profundiza la crisis de los cuidados, que son temáticas que vamos también a poder conversar hoy. Bueno, y como decía Guille, y también como mencionaba Vero al inicio, para conversar sobre estos temas tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Adriana Guzmán Arroyo y de Flora Partenio, que van a estar como conversando y vamos a poder al final hacer algunas intervenciones o preguntas a lo que ellas vayan hablando. Adriana es aymara, es lesbiana, integra la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal en Bolivia y también es parte de Feministas de Abya Yala y es educadora popular. Flora Partenio es lesbiana y feminista, es docente de la carrera de Relaciones de Trabajo e investigadora del programa de estudios de género en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y es co-coordinadora de la Escuela de Economía Feminista de la red DAUN. Así que, bueno, a partir de ahora el espacio es de ustedes. Les comento un poco cómo va a ser la dinámica. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook del instituto, así que ahí pueden ir haciendo comentarios quienes estén del otro lado y en el momento de hacer, como abrir el espacio de conversación, vamos a recuperar de ahí algunas preguntas y para quienes estamos acá en el Zoom, también cuando terminen o pueden ir escribiendo en el chat o cuando terminen abrimos los micrófonos para cuando queramos hacer alguna pregunta. Así hay otras voces. Así que bueno, las dejamos con ustedes. Aski, Jalpoquipana, Cuyacanacas, Gilatanacas, Jaquenacas. Buenas tardes, hermanas, hermanes, compañeras, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, creo que es importante, aunque ya son 2 años de esta pandemia y siglos de estas desigualdades, pero es importante discutir sobre esto, ¿no? Estas desigualdades que se han profundizado durante esto que se ha llamado pandemia, que también podría llamarse un reciclamiento del sistema, ¿no? Un tiempo que se ha dado el sistema para profundizarse, reciclarse y perfeccionarse. Eso es por lo menos lo que sentimos, ¿no? Porque no podemos desligar de lo que ha sido una pandemia a partir del COVID-19, ligada a los procesos sociales, políticos de distintos territorios, ¿no? Golpes de Estado, atentados contra las organizaciones, ¿no? Profundización de los grupos antiderechos, de los discursos conservadores, de ese discurso que hoy en Guatemala está planteando acabar con todos los derechos posibles de las mujeres, de las diversidades sexuales, ¿no? Entonces esa también ha sido, creemos, un objetivo de esta pandemia y por supuesto profundiza las desigualdades y por supuesto tiene que ver con eso que se ha denominado trabajos del cuidado, ¿no? Yo quisiera partir planteando algunas ideas de lo que nosotras como parte del feminismo comunitario antipatriarcal hemos llamado la lucha en el territorio de las palabras, ¿no? Nos parece importante seguir hablando del trabajo impago de las mujeres. De la idea de los trabajos de cuidado hace más bonito algo que es una denuncia de explotación, ¿no? Si vamos a hablar finalmente de la crianza, por ejemplo, de la crianza tanto de las guaguas, la naturaleza, les adultos mayores, estamos hablando de una responsabilidad comunitaria, ¿no? Pero en un sistema patriarcal, machista, colonialista, racista, el trabajo sigue siendo para nosotras el trabajo impago que hacemos las mujeres, sostenido en un sistema patriarcal, colonialista y racista, porque quienes hacemos ese trabajo en nombre del mal llamado amor somos las mujeres, y quienes hacen ese trabajo
precarizado, asalariado, pero con una infravaloración, también son las mujeres indígenas, las mujeres migrantes del campo hacia la ciudad, las mujeres migrantes desde la Vía Yala hacia Europa. Entonces, nos asusta un poco cuando se plantea como trabajos del cuidado, que por un lado aparece desaparece quién hace ese trabajo, ¿no? Es como demasiado abstracto, ¿no? Entonces, esta es una... Perdón, esa es una cosa que nos parece importante cuestionar, ¿no? Respecto a los trabajos del cuidado. Que pueda invisibilizar el trabajo que hacemos las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿no? Y por otro lado, que pueda, con esta invisibilización, acabar con la indignación, ¿no? Porque entonces hay teorías muy lindas sobre el trabajo del cuidado, pero esto es una explotación, ¿no? Y no es posible acabar con el patriarcado y transformar el mundo si no nos hacemos responsables comunitariamente de ese trabajo y de esa crianza. Otra cosa que nos parece importante, que lo hemos discutido un poco aquí, es la relación de este trabajo del hogar, como lo decían ustedes, con el patriarcado, ¿no? Cómo el patriarcado necesita que se reproduzca este trabajo del hogar, que se reproduzca esta explotación sobre las mujeres y cómo los estados legitiman esa explotación y cómo se invisibiliza muchas veces dentro de los espacios de lucha y de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, durante la pandemia se ha profundizado ese trabajo de explotación, fundamentalmente para las mujeres y para los cuerpos feminizados, ¿no? La doble carga, la triple jornada, ¿no? Porque ahí evidentemente quedándose, por ejemplo, en la cuarentena rígida que ha habido aquí, quedándote más tiempo en la casa, entonces resulta que son más las actividades, más las demandas, más la demanda dentro de la crianza, ¿no? Y nuevamente nos convoca a esta discusión de si queremos solamente paternidades o maternidades responsables o realmente queremos convocarnos a esta crianza comunitaria, a esta responsabilidad que tiene que tener el mundo con la vida, ¿no? Con la vida de las guaguas, de las ahuichas, de los ahuichos, ¿no? Que es lo que finalmente sería un atentado contra el patriarcado, ¿no? Por otro lado, en esa profundización, digamos, de estas tareas que son también de explotación, y son de explotación porque finalmente producen riqueza y esa riqueza ha seguido alimentando a los grandes capitales, a las fábricas, ¿no? Porque en la cuarentena rígida las mujeres hemos tenido más trabajo dentro de la casa, pero las mineras, las transnacionales, lo saben ustedes ahí en el Puel Mapu, no han parado, ellos no han tenido cuarentena rígida. Por eso los mayores índices de mortalidad por la pandemia han estado en estos lugares donde la industria, el patriarcado capitalista no ha dejado que les trabajadores paren su trabajo, y entonces este trabajo que se hace del hogar es para seguir mandando fuerza de trabajo al capital, ¿no? Para seguir sosteniendo el capital. Entonces, otra vez nos parece un discurso que ha reciclado el sistema de la cuarentena rígida, del cuidado, del quédate en casa, ¿no? Para empezar, se han quedado en casa los que tenían casa. Se han quedado en casa los que tenían las posibilidades, la mayor parte de las mujeres aquí en Bolivia, que se ha cruzado además con lo que hemos llamado el golpe con pandemia, hemos salido un día a vender panes, otro día a vender empanadas y otro día a vender barbijos y alcohol y lo que fuera, ¿no? No era posible quedarse en casa a pesar del control militar y todo eso, ¿no? Entonces, cómo este trabajo del hogar sostiene al capitalismo, pero no es el punto central dentro de las revoluciones y no es el punto central dentro del vivir bien ni siquiera de los pueblos también, ¿no? También nos hacemos esa autocrítica. Cuando hablamos de vivir bien, no se discute ahí quién va a criar en ese vivir bien o cómo nos vamos a hacer responsables de la vida en ese vivir bien, ¿no? Entonces, ese creo que es un punto también a pensar. Y por otro lado, una cosa importante en nuestra experiencia ha sido que esta pandemia, que en unos lugares esta cuarentena y todo esto, que en unos lugares ha profundizado el individualismo,
en otros lugares ha profundizado la comunidad, ¿no? La autonomía, la autoorganización. Y no solo en el área rural, donde las comunidades hemos logrado organizarnos, sino en los barrios, donde han logrado mirar quién vivía al lado, saber quién era la vecina, el vecino, pasarle un poco de arroz, mate, no sé, ¿no? Hierba. Esto creo que ha sido importante también, ¿no? Si bien se han profundizado formas de explotación, creo que también se han profundizado estas posibilidades de autoorganización, de autonomía frente a este sistema, ¿no? De decisión política, si profundizo el individualismo o si realmente nos autoorganizamos aquí en el barrio para que todas las personas podamos comer a pesar de la crisis, ¿no? Yo creo que esa es una cosa importante que nos hace pensar también en la recuperación del tiempo, ¿no? El tiempo capitalista que nos explota más de las 8 horas por las cuales han luchado en distintos territorios e incluso han muerto, que ahora ya ni son 8, pueden ser 20, con la virtualidad pueden ser 24, ¿no? Ese es el tiempo que nos explota el capitalismo, pero el poder quedarnos en la comunidad, el poder quedarnos en la casa y no salir a esta explotación capitalista también nos plantea la posibilidad de recuperar ese tiempo, ¿no? De recuperar ese tiempo para la crianza, muchos lo han recuperado para su autocuidado, dirían otros feminismos, ¿no? Para nosotras también ha sido la posibilidad de recuperar el tiempo para la autoorganización y para la autonomía, ¿no? Y bueno, dos cosas importantes también para mencionar es el rol del Estado y el rol de la academia, ¿no? Ya que estamos aquí dialogando en el instituto, por un lado el Estado lo que ha hecho frente a esta pandemia, a la profundización de las desigualdades, a la profundización del sistema patriarcal en todas sus dimensiones, capitalista, extractivista, la profundización de la violencia, los feminicidios con más crueldad, infanticidios, violaciones múltiples, violaciones colectivas y todo esto, estos son las señales de la profundización del sistema, ¿no? Frente a eso, el Estado, no solamente el Estado boliviano, yo creo que los estados en el mundo han mostrado su incapacidad, ¿no? Para empezar, ningún Estado ha podido responder a la llamada pandemia. Ningún sistema de salud, ni en Europa, ni en la Argentina, ni en Chile, ni en ningún lado, han podido responder a la demanda de salud que había frente al COVID. Han dejado que la gente se muera. Obviamente la gente empobrecida, ¿no? La gente migrante, la gente en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, frente a esta profundización económica, también han mostrado su incapacidad en la reactivación económica. Entonces, yo creo que después de este tiempo de pandemia patriarcal, una de las conclusiones es que el Estado es incapaz de resolver los problemas que necesitamos que se resuelvan. El Estado obviamente administra el sistema, entonces no va a acabar con el sistema, pero ni siquiera puede administrarlo bien. Esa es la conclusión para nosotras, ¿no? Ni siquiera un Estado plurinacional como el que hemos construido en Bolivia ha sido capaz de responder. ¿Qué nos ha permitido salir vivas de esta pandemia patriarcal y de COVID? La medicina ancestral, la autoorganización, ¿no? El poder haber hecho circular la comida, esto que hemos llamado que solo el pueblo salva al pueblo y solo nosotras nos salvamos a nosotras, porque ese teléfono de la violencia no contesta, al Estado no le importa, ningún Estado ha hecho planes de emergencia post-COVID frente a los feminicidios, ¿no? Entonces el rol del Estado ha sido inexistente, incapaz, ha mostrado todas sus limitaciones en términos culturales, políticos, educativos, ¿no? Y yo creo que decir que, bueno, que la virtualidad es difícil es justificar algo injustificable, ¿no? El Estado es una estructura que debería tener la posibilidad de responder a este tipo de pandemias, ¿no? En términos de conocimiento, en términos de herramientas, de propuestas, de política pública, de planes de emergencia, han mostrado en el mundo su incapacidad y eso a la vez es algo que nos cuestiona, pero también que nos esperanza, porque entonces frente a eso estamos los pueblos, las organizaciones y la capacidad de autonomía y de autodeterminación, ¿no? Y el otro rol del que yo hablaba es la academia, ¿no? Con tantas problemáticas que se profundizan, emergentes, el rol de la academia que podría producir conocimiento,
Nosotros siempre hemos cuestionado una academia útil para la lucha de los pueblos, ¿no? Pero frente a semejante pandemia, ni siquiera en el área científica se han podido producir los conocimientos suficientes para que la vacuna no sea un negocio, para que haya alguna forma alternativa a la industria farmacéutica, en el área social para que haya una alternativa frente a los feminicidios, infanticidios, ¿no? Entonces, más bien lo que yo veo o siento, por lo menos aquí, de eso no puedo hablar de otros territorios, pero es la profundización del individualismo, ¿no? Puedes ocupar tu tiempo en hacer más diplomados, más doctorados, más maestrías, entonces en hacer tu carrera individualista, no importa que el mundo se esté cayendo, bueno, voy a concentrarme en mí, aunque cuando salga no haya un mundo en el que pueda existir, y creo que esa es una lógica de la academia, ¿no? Una lógica funcional al sistema patriarcal, ¿no? La virtualidad no necesariamente implicaba romper nuestras relaciones con el mundo, pero lo que han hecho es eso, ¿no? Hacernos romper nuestras relaciones, incluso afectivas, sexuales, ¿no? Entonces, eso yo vería como uno de los principales riesgos, más allá de la academia misma, que nos deja esta pandemia, ¿no? La negación a ser comunidad, la negación a relacionarnos y a hacernos responsables de la vida y del bienestar de las otras y de los otros. Hasta ahí podría compartir para empezar, hermanas, compañeros. Bueno, gracias Adriana. Hago el pase entonces y después volvemos de nuevo. Bueno, primero muchas gracias a la invitación de Guille y de Julia, que llevan largos meses, no dijimos la trastienda de este encuentro, pero hace mucho que se viene preparando, así que para quienes estén del otro lado de la pantalla, y bueno, a Vero, que también es un placer enorme, y me acuerdo que nos encontramos todas en Neuquén en unas jornadas de historia de las mujeres, que había organizado una actividad Vero con Graciela, que justamente era en torno a pensar el trabajo y la economía que nosotras hacemos todos los días, y la verdad que recordarla a Graciela para mí es muy emocionante porque se la extraña y porque además fue una de las feministas que logró expandir y extender el feminismo en la Patagonia Argentina con una pasión y con un amor, y además porque sus trabajos sobre el protagonismo de las mujeres en lucha frente al extractivismo también eran estudios y análisis y laburos hechos justamente junto a las compañeras, y que hablaban también de los cuidados, ¿no? Las formas de resistencia y las formas de cuidados frente al avance del extractivismo, que en ese sentido son dinámicas que se han profundizado, ¿no? Ustedes en la convocatoria de este encuentro decían, bueno, ¿cuáles son las desigualdades y cuáles son las dinámicas que se profundizaron en la pandemia? Bueno, claramente las dinámicas extractivistas, y la Patagonia bien lo sabe, pero también los diferentes países de la región, como entramos en cuarentena o en confinamiento las personas, pero los megaproyectos no entraron en cuarentena. Así que traer la memoria de Graciela y también poder seguir juntándonos es un modo de volver a recordarla. Y me quedaba con dos puntos de los que mencionaba Adriana, justamente para tejer este diálogo virtual. Esperemos que la próxima podamos vernos físicamente. Y ella dijo dos cosas que a mí me parecieron centrales en este momento de pensar un marzo feminista, pensar que venimos del paro, de las movilizaciones y de las diferentes actividades que hay compañeras y compañeros que pudieron hacer, a pesar de que no pudieron parar por sus condiciones laborales, ¿no? No todas y todos y todes pudieron hacer paro, pero ella dijo en un momento, ¿cuál es el punto de la revolución? ¿No? Dijo, bueno, hay que volver a pensar cuáles son los puntos de la revolución. Y la otra palabra que fue también, que estuvo presente es la cuestión de la explotación, ¿no? Esto de las formas de explotación siguen, se reconfiguran, reaparecen bajo otras dinámicas o persisten las históricas, las ancestrales, las que tienen dinámicas coloniales o neocoloniales. Entonces, yo pensaba mientras preparaba este diálogo, retomando las propuestas que ustedes nos hacían, y yo pensaba, bueno, ¿qué nos dejó la pandemia para pensar las desigualdades en torno a
a la distribución de los cuidados. Bueno, en principio nos dejó una especie de avance de una reforma laboral sin discusión de reforma, sin pasar por el Congreso, digamos, se expandieron en toda América Latina, y particularmente en Argentina, dinámicas de precarización y formas justamente de explotación que profundizaron lo que había antes de la pandemia. O sea, esto vino a profundizar y a expandirlas cada vez más. Entonces, y en ese sentido, si miramos otros países de América Latina, si miramos Brasil, si miramos lo que está pasando en Uruguay con el sistema integral de cuidados, digamos, compañeras feministas que lucharon durante años para construir un sistema integral de cuidados y hoy se ve seriamente amenazado por las políticas de la derecha, que también durante la pandemia se profundizaron, ¿no? Estas políticas antiderechos y también la llegada de gobiernos de derecha al poder. Y esto también pone en tensión todo el tiempo nuestra agenda feminista, pone en tensión digamos, en los diferentes territorios de Abya Yala, porque justamente no hay descanso en esto, porque mientras muchos de los territorios entraban en etapas de confinamiento, hubo dinámicas que profundizaron estas expresiones. Entonces yo creo que el tema de vincular los derechos laborales con, o la ausencia de derechos laborales con la discusión sobre las políticas de cuidado es central, básicamente porque el mayor retroceso que hemos visto durante la pandemia, y en muchos países de Abya Yala la pandemia no terminó, Brasil hoy es un genocidio, y eso debemos pensarlo porque al calor de que avanzaba el descuido sobre la población y la falta de políticas de salud, avanzaban las dinámicas de reforma laboral, ¿no? Es como van al calor. Entonces yo creo que la cuestión del retroceso en materia de derechos laborales es central para pensarlo. Y acá voy a puntualizar algunas cuestiones sobre Argentina. La otra cuestión es que al calor de estos 2 años, donde en Argentina pasamos por diferentes momentos de restricción a la circulación, reapertura, ¿no? Esto que aquí en Bolivia no habrá tenido el mismo nombre, acá fue del ASPO al DISPO, y en mayo del año pasado volvimos a una situación también bastante complicada por el alza de contagios. Tuvimos una expansión inusitada de lo que se llama comercio electrónico, que de alguna manera entra un poco en diálogo con lo que decía recién Adriana, ¿no? La virtualidad se expandió en las relaciones comerciales, financieras, económicas, laborales, educativas y sociales, ¿no? O sea, esta virtualidad que en algunos casos permitió conectar personas, pero en otro caso también mostró lo que ya sabemos, ¿no? Las brechas digitales que ya existían. Ahora, particularmente en términos del comercio electrónico, creo que en Argentina es un caso interesante para analizar cómo son apenas un puñado de empresas de plataforma las que concentran ese comercio electrónico. En el caso de Mercado Libre, es el 70% del comercio electrónico de Argentina está controlado por esa plataforma, y frente a eso, una agenda digital, una agenda de derechos digitales, una agenda feminista en torno a las discusiones sobre la expansión de la virtualidad, la expansión del comercio electrónico y de la economía digital como algo más integral, es algo que debemos profundizar y debemos seguir tejiéndolo en diálogo con organizaciones sindicales, con organizaciones de diferentes sectores de actividad y con las organizaciones feministas. ¿Por qué digo esto? Porque mientras los niveles de empleo retrocedían, mientras los niveles de informalidad en el caso de las mujeres y justamente colectivos LGBTI aumentaban, justamente aumentaba el desempleo, aumentaba la informalidad y aumentaba justamente el trabajo no registrado, aparecen y se presentan oportunidades de generación de ingresos, y no le llamo oportunidades laborales porque acá claramente en el sector de plataformas digitales el empleador aparece totalmente borrado, no aparece en un rol de empleador. Se expandían justamente estas plataformas que ofrecen o trabajo bajo demanda, o bien servicios vía web, o una salida que para muchas mujeres fue una posibilidad, que fue la venta online. Como no podían salir a ferias, como no podían salir a vender en puestos o en otras dinámicas comerciales de comercios minoristas, la venta online era una posibilidad. Ahora, estas posibilidades de oportunidades de generación de ingresos aparecen justamente como el lado B de una ausencia total de políticas que piensen el empleo en sí. Y por supuesto, cuando hablamos de empleo, pensamos en el cuidado, claramente, porque si desgajamos o desarticulamos
esos dos mundos, volvemos al planteo de las preguntas más clásicas, que era pensar producción y reproducción de manera conjunta. Y creo que en la pandemia, con esta expansión de la dinámica del comercio electrónico, hay preguntas que ya nos hicimos dentro de los feminismos, y esto un poco lo traía recién Adriana, pensando, bueno, ¿cuál es el lugar del trabajo de cuidados? ¿Quiénes se ven explotadas por ese trabajo no pago? ¿Quiénes sostienen esos hogares? Bueno, estas preguntas vuelven de nuevo porque justamente en la dinámica de las plataformas digitales, el algoritmo no reconoce género, no reconoce que del otro lado hay una trabajadora que no va a responder porque tiene que cuidar unas horas al día a su hija, o tiene que salir a hacer tareas que después implican sostener el hogar. Entonces, estas plataformas, yo creo que en el caso de las trabajadoras, hubo 3 sectores que para mí son críticos, y donde podemos pensar cómo la discusión de los cuidados, la discusión de la reproducción de la vida, cobra nuevas aristas justamente para pensar, bueno, ¿qué agenda tenemos frente a esto? Y también, ¿cuáles son la ausencia total de regulaciones que le permitió a muchas de estas plataformas crecer y multiplicarse en la pandemia sin control? Y en esto, en América Latina, está hermanada esta cuestión, porque en Quito, en Río de Janeiro, en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina, las plataformas digitales circulan sin ningún tipo de regulación, digamos, fiscal, laboral ni hablar, y en el marco de la pandemia, yo les estoy hablando desde Buenos Aires, en el marco del en pleno ASPON en Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logró introducir una reforma, por ejemplo, que permitió acrecentar este rol de incrementar las ganancias en las plataformas de delivery, por ejemplo, que son una de las plataformas posibles, y por otro lado, correr del lugar o correr del centro el rol de estas plataformas como empleadores, como responsables en materia de garantizar derechos laborales. Pero yo decía recién, para no perder el hilo y no hacerlo tan largo, bueno, ¿dónde están las trabajadoras que no son nombradas así y no son reconocidas como tales en estas plataformas, y cómo en la opción o la posibilidad de generar ingresos a partir de estas plataformas se desdibuja y se borra totalmente la importancia de lo que implica cuidar y trabajar al mismo tiempo? Unas de esas plataformas son las que se enfocan en servicios. Pueden ser servicios profesionales, pueden ser servicios online, pero ahí tenemos un enorme arco de posibilidades, desde compañeras que hacen tareas de comunicación, diseño, tareas educativas, hasta quienes trabajaban antes de la pandemia fuera de sus casas, en sectores financieros, bancarios, administrativos, y ahora realizan esos trabajos de servicio desde sus hogares. Esas plataformas abren una posibilidad de intermediar y de ofrecer una cartera de clientes, y en esa cartera de clientes estás vos, está un varón sin hijos y está alguien que tiene otra posición económica. No hay una distinción en esa oferta, pero la plataforma te habilita esa cartera de clientes. La otra posibilidad es la venta online, y aquí es donde yo traía el ejemplo de Mercado Libre, y lo nombro Mercado Libre porque tiene una presencia muy fuerte en diferentes países, particularmente en Argentina, nace acá, pero al mismo tiempo es una plataforma de venta online, pero es un gran ecosistema. Y ese ecosistema no solamente está apareciendo como la posibilidad de ofrecer un lugar donde vender, usuarios y consumidores, no aparece nunca el lugar de trabajadores, sino que también aparece como una plataforma que ofrece créditos, que ofrece posibilidades de pago y posibilidades de endeudarse también, por supuesto. Y la tercera es la que yo llamo plataformas bajo demanda. Acá vamos a encontrar las plataformas que vimos durante la etapa más cerrada del ASPO y de otras etapas de confinamiento en otros países de la región, que son las de delivery de transporte, sea transporte de pasajeros, sea pedalear todo el día en la calle para entregar una hamburguesa. Y la tercera modalidad de estas plataformas bajo demanda es las que están mostrando cómo las empresas corporativas, el poder corporativo está totalmente desembarcando en la cooptación de los servicios de cuidado, que son las plataformas que ofrecen servicios de cuidado o de trabajo de casas particulares. En Argentina se llama así, en otros países empleo doméstico, empleo remunerado, trabajo del hogar. Estas plataformas crecieron muchísimo en la pandemia, particularmente el servicio de cuidados a adultos mayores, porque fue algo de lo que más entró en crisis durante la pandemia. ¿Quién cuida a los mayores cuando sus familiares no pueden trasladarse?
Y estas plataformas aparecen como aplicaciones que se descargan de los celulares y que permiten claramente contratar a una persona. Ahora, están presentes desde México hasta Argentina, tenían un desarrollo previo a la pandemia, lo que pasa es que durante la pandemia se expandieron cada vez más. En el caso del trabajo de casas particular es muy llamativo que las empresas aparecen, estas empresas de plataforma aparecen con una promesa de futuro de registración. Bueno, a partir de darte de alta en la aplicación vas a poder conseguir un empleo y en breve seguro te van a registrar. Sabemos que en Argentina uno de los corazones más resistentes a la registración es el trabajo de casas particular, y durante la pandemia el trabajo de hogar remunerado fue el que más padeció los impactos de desempleo, caída total de ingresos, y al mismo tiempo lo que vimos es cómo fallaron todas las políticas de registración, cualquiera de ellas, digamos. Lo que mostró fue un estado total de exclusión del empleo protegido. Ahora, estas aplicaciones que aparecen como intermediarias, en el caso del trabajo de casas particulares, bueno, hay una plataforma muy conocida, pero se han creado muchas más durante la pandemia. A mí particularmente me preocupa una en la Argentina que está teniendo una presencia creciente, donde quienes administran la plataforma son referentes expertos del mundo de las neurociencias, y son quienes ahora van a certificar a la buena cuidadora, quienes van a calificar el desempeño de las cuidadoras domiciliarias, donde sabemos también que ahí tenemos una deuda tremenda, que es la regulación del trabajo de cuidados domiciliarios, la falta de reconocimiento en las categorías laborales, cuando justamente tienen que reconocer como cuidadora el tipo de trabajo, la remuneración, el cobro. Como decíamos recién, las dinámicas de explotación se acrecientan cada vez más, y estas plataformas, justamente estas aplicaciones, van enlazando tres dinámicas que para mí retoman lo que nosotras desde los feminismos venimos laburando en diferentes escenarios, foros, discusiones, incluso en la discusión contra el pago de la deuda, que era lo que decían Guille y Julia al inicio, de cómo pensar los impactos de la deuda por un lado, países endeudados. Pienso en el caso de Argentina, pero también pienso en el caso de Ecuador. En Ecuador es uno de los países donde más se expandieron estas modalidades de plataforma, donde las compañeras y los compañeros migrantes encuentran una posibilidad de ingresos, pero están en un estado de total desprotección. Y Ecuador, como Argentina, han sido países que en el 2018 volvieron al Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Entonces, pensar los efectos de la deuda en la macro, y al mismo tiempo pensar cómo en la vida cotidiana eso tiene impactos en las posibilidades laborales, al mismo tiempo en las condiciones en las cuales se lleva adelante el cuidado, es central. Y en este caso, estas plataformas que menciono, que están presentes en Chile, en Colombia, en México, en Quito, en Buenos Aires, tendríamos que ver en detalle en Bolivia, después Adriana por ahí tiene más datos, pero enlazan justamente la posibilidad de un empleo, aparecen como intermediarias, tanto en el sector de servicios de cuidado como en el del trabajo doméstico remunerado, y van enlazando justamente en articulación con bancos privados la posibilidad de la inclusión bancaria, la inclusión crediticia y el endeudamiento a partir de la inclusión laboral. Esto es, a partir de que empezás a trabajar en la plataforma, tenés la posibilidad de tener una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria te da acceso a créditos que proveen las mismas plataformas, articuladas con bancos, por ejemplo, el banco francés, el Banco Bilbao Vizcaya, para decirlo. Pero otros bancos también privados. Y eso te da la posibilidad y aparece como el gran logro de estas plataformas, que son lograr la inclusión financiera de las mujeres. Discurso que hemos desarmado y desarticulado en tantísimos foros y en tantísimos encuentros, justamente diciendo, bueno, no queremos que nos den microcréditos, no queremos que nos den el acceso a esas finanzas, porque eso no son ninguna salida ni ninguna revolución. Entonces, estas dinámicas que ya estaban presentes antes de la pandemia, durante la pandemia se profundizaron. En el caso de Argentina, me parece preocupante esto, que el sector de los cuidados sea totalmente cooptado por fundaciones que pregonan la neurociencia y que al mismo tiempo son referentes políticos de partidos de derecha que hoy por hoy han llegado al Congreso. Entonces hay como un andamiaje que se va articulando, donde discutir de cuidados es mucho más que discutir si la licencia laboral la extendemos, si la brecha salarial se salda con tal o cual política, sino dar una discusión que permita poner todos estos elementos en danza y ver también cómo estas lógicas de explotación están presentes
en otros países de la región. En el caso que yo mencionaba, el de Quito, hay 2 compañeras que han hecho unos trabajos valiosísimos, compañeras feministas de Quito, Belén Valencia y Cruzcay Hidalgo, que justamente analizaron lo que significó pedalear durante la pandemia en estas plataformas y ver justamente cómo se expandían estas dinámicas. Entonces, me quedo por aquí para continuar el hilo del diálogo y las intervenciones. Gracias. Bueno, la idea era poder complementarnos, es poder complementarnos y dialogar, pero yo creo que esto nos muestra las diferentes realidades entre las áreas urbanas y las áreas rurales o comunitarias, ¿no? Estas plataformas han profundizado la precarización y todo eso, la explotación laboral, principalmente en las ciudades. De todas formas, la exclusión, la desigualdad, se ha profundizado, por ejemplo, en todo lo que ha significado el sistema educativo, cuando las niñas no han podido acceder a la educación, esta que se ha planteado en términos virtuales, ¿no? Que en el caso de Bolivia se han planteado clases virtuales cuando no hay señal en todas las comunidades, cuando no todas las niñas ni las familias tienen un dispositivo para acercarse tecnológicamente a la educación o a lo que fuera, a la vida, porque ahora la vida pasa por ese dispositivo, entonces, por esos dispositivos, entonces ahí se profundizan las desigualdades, ¿no? Y además considerando que Bolivia es un estado plurinacional, que hablamos de descolonización, de despatriarcalización, y que podríamos pensar en otras formas tecnológicas de haber enfrentado la educación, ¿no? Toda esta explotación de las plataformas que mencionaba Flora, yo creo que se han construido sobre una base, pues han habido las condiciones y las condiciones no las ha planteado la pandemia. Las condiciones estaban previamente en la profundización de un sistema capitalista neoliberal, en todo lo que ha significado la liberalización del mercado, del trabajo, todos estos vacíos en los derechos laborales, en la legislación laboral que hay, este vacío histórico sobre la legislación del trabajo del hogar, del trabajo asalariado del hogar o trabajo de cuidado, como decía Flora, que nunca ha estado legislado. En el caso de Bolivia hay una ley para las trabajadoras del hogar, una ley que se incumple sistemáticamente, ¿no? Las trabajadoras del hogar no tienen jubilación, a pesar de que la ley existe y a pesar de que nuestra primera ministra de Justicia ha sido una trabajadora del hogar, esta ley no encuentra pues las formas del sistema de burlarlas, ¿no? Las patronas finalmente, porque no sé, empleadoras sería, pero no son pues empleadoras, no cumplen la ley, las patronas no buscan las formas de evitar esta jubilación, el seguro obra social, creo que le llaman ustedes en la Argentina, ¿no? Y eso doble o triple cuando se trata de mujeres migrantes que están trabajando en la Argentina, en España o en Estados Unidos, que son mujeres indígenas, ¿no? Entonces, sobre toda esta naturalización de la explotación, por supuesto, puede venir una plataforma y decirte, bájate la aplicación y vas a ser una triunfadora, ¿no? Este sentido común que ya se había construido además, un sentido común patriarcal, ¿no? Que se ha construido sobre que las mujeres podemos aceptar cualquier trabajo de explotación, ¿no? Desde la venta de productos Yambal, Natura y no sé qué otros, que te hacen creer que realmente vas a poder vivir con eso. Y después te ponen aquí en la central de riesgos cuando debes 100 pesos, ¿no? 1,000 pesos. Entonces yo creo que en estas bases, en estas condiciones culturales, políticas, sociales y de legislación jurídicas, en estos vacíos que han generado los estados y que le dan espacio entonces al sistema patriarcal, ha sido posible todas estas aplicaciones, todas estas formas de explotación y de trabajos por internet y también de estas
exclusiones pues de la tecnología a las guaguas y principalmente a las mujeres otra vez, ¿no? Porque en el mundo quienes han logrado alfabetizarse menos en los idiomas hegemónicos como son el castellano u otros, son las mujeres. Y las que se han alfabetizado menos en la tecnología vuelven a ser las mujeres y doblemente las mujeres indígenas, ¿no? Una exclusión terrible que hasta ahora persiste es en el sistema de justicia. No sé cómo estará en la Argentina, me imagino que es similar. El sistema de justicia en Bolivia hace poquito han aprobado una digitalización total, ¿no? Entonces una mujer que vive violencia puede hacer un seguimiento por internet. Cuando no tiene teléfono, no tiene nada para conectarse con el mundo, porque justamente la violencia ha hecho que no tengas acceso a nada de eso, o sea, no tienes para comer, entonces ¿cómo vas a hacer seguimiento virtual, no? En el caso de Bolivia y en muchos países los juzgados están cerrados hace más de 2 años porque atienden virtualmente, porque las audiencias son virtuales, porque entonces el juez puede decidir apagarte el micrófono y no le importa tu testimonio. La virtualidad ha profundizado todas esas formas de opresión, de desigualdades, ¿no? Que todas están relacionadas. Yo creo que esa es una necesidad que tenemos como feminismos, ¿no? De pensarnos en esta interrelación, porque después está quienes discuten sobre la explotación laboral, otras sobre el aborto y otras sobre la defensa del territorio, como si estuviera dividido, ¿no? Posiblemente en Europa se pueda pelear así en los derechos de forma dividida, porque tienen gran parte de los derechos o una parte de los derechos garantizados por la explotación de nuestros pueblos, ¿no? Y el saqueo que siguen sosteniendo de nuestros pueblos. En cambio, en estos territorios no. Yo creo que una de las cosas que nos deja para pensar esta pandemia y esta profundización del sistema es cómo respondemos como feminismos, ¿no? Cuando esta idea del se va a caer o lo vamos a tumbar no alcanza. No alcanza porque se profundiza más. La marcha, el 8M, aquí en Bolivia y en muchos territorios yo he visto es una marcha importante, con mucha fuerza, pero con mucha desesperación, ¿no? Con la certeza de que al Estado no le interesa ni mejorar los derechos laborales, ni incorporar a las mujeres a fuentes laborales, ni acabar con la violencia. Entonces yo creo que hay varias cosas que pensar desde los feminismos, varias propuestas que hacer frente a estas formas de explotación, de opresión que se han profundizado, frente a esta virtualidad, la violencia que se ha profundizado con esta virtualidad, ¿no? El acoso, la violencia cibernética. En el caso de las escuelas que han accedido a la educación virtual, las formas de acoso y de violencia, de pornografía se han profundizado y cada vez en edades, niños de 10 años compartiendo fotos de sus compañeras con cuerpos editados, ¿no? Maestras y maestros sin posibilidad de entender siquiera cómo se había editado y circulado o vendido estas fotografías, ¿no? La institucionalidad del Estado, igual sin ninguna normativa para saber qué se hace en estos casos en los que se cometen estos delitos, porque aunque lo cometa alguien de 11 años, es un delito, ¿no? Ahora, cómo se trabaja el delito es otra cosa, pero esto también ha generado la pandemia, la virtualidad y esta profundización del sistema, ¿no? Ahí para ver cómo seguimos dialogando, Flora. Sí, no sé si Julio o Guille querían también intervenir o el resto del equipo, para por ahí no hacerlo como ustedes quieran. No, yo por el momento no tenía, estoy así como anotando algunas cosas, pero por el momento no tenía ninguna como intervención puntual. Me parece que la forma en la que se está dando el diálogo está bien interesante para escucharlas un rato más y después empezar a abrir el diálogo. No sé, Guille, vos si tenías algo. No, me parece bien por ahí, Flora, si querés, como una intervención más y ahí podemos abrir. Perfecto, sí. Bueno, sí, retomo también pensando en lo que recién compartía Adriana.
Y sí, acá hay una cuestión que es central, que es pensar esas diferencias entre escenarios más rurales o semirurales y, digamos, la impronta de la dinámica en la ciudad o en los espacios más urbanos. Esto es central, por lo menos para alguien que vive y trabaja entre el conurbano y la ciudad, en lo que implica en Buenos Aires, pero también pensar lo que pasó en ciudades del resto del país. Es, creo que clave incluso para pensar la discusión en torno a los cuidados, porque no hay unas políticas enlatadas ni empaquetadas, sino que justamente pensar la dinámica de los cuidados en esas diferencias de territorio es central para ver cómo se la va a enfrentar. Y también me quedaba en esto de lo que decía Adriana, bueno, venimos del 8M y pensar nuestras resistencias, y por ahí pensar, bueno, digamos, qué agenda estamos construyendo de cara a lo que muchas y muchos llaman pospandemia. Si hablamos con nuestras compas de Brasil, te van a decir, acá la pandemia no terminó, estamos todavía en la peor etapa del bolsonarismo digamos, y del genocidio en el marco de la pandemia, pero discutir esta dinámica de la pospandemia, o lo que algunos le llamaron nueva normalidad, que para mí es un término muy problemático, por ahí después Adri comenta un poco cómo se está discutiendo allá en Bolivia. Me parece que una discusión central para llevar desde los feminismos y con las compañeras de feministas de Avia Yala, que tanto han llevado estas temáticas a los encuentros nacionales y plurinacionales de mujeres, es pensar, bueno, cómo entra la agenda de los cuidados en la llamada agenda de la recuperación económica. Digamos, y te cuento, Adri, que acá en Argentina, de este lado de la región, la recuperación económica está como un poco candente, porque justamente la negociación con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, está atada a cuáles son las condicionalidades que se piden o no, hoy, y en tal caso, cuánto va a crecer la Argentina en términos de recuperarse económicamente para poder asumir los compromisos crediticios, porque en definitiva siempre terminamos pagando. Y creo que ahí hay varias aristas para pensar en el caso de Argentina, pero que podemos pensar cómo se está dando esta discusión en los otros países, y es que la recuperación económica tiene que ser con una recuperación económica que piense justamente la sostenibilidad de la vida, si no, no es recuperación económica. Y la sostenibilidad de la vida no como un eslogan, no nos van a salvar los eslogans, ni tampoco los eslogan en las remeras, sino cómo discutimos esto, sobre todo en Argentina, cuando la agenda está discutiendo, por ejemplo, energía, por ejemplo, acceso a la energía, discusión sobre las tarifas de los servicios, lo que pagamos todos los meses de luz, y esto sí es una discusión que a nivel federal hay un montón de aristas muy diferenciadas por lo que pagan los diferentes sectores de la población con respecto al acceso básicamente a electricidad y gas. Y acá también hay una discusión sobre los cuidados, porque la pobreza de tiempo de las compañeras, de las trabajadoras y de las mujeres y de los cuerpos feminizados con respecto a los cuidados, a garantizar los cuidados, tiene que ver también con el acceso a la energía. No solamente con las tarifas que pagamos y cuánto nos sale la luz, sino también con las condiciones en las cuales se accede a los servicios energéticos. Básicamente me refiero a electricidad y gas, pero también al acceso al agua, digamos. Y en el contexto en el que estamos sobre la discusión del Fondo Monetario, hay una discusión en torno a las tarifas y los subsidios. Bueno, para mí esa discusión hay que ensancharla, hay que discutir la verdadera soberanía energética, porque eso nos lleva a discutir modelo extractivista o dinámicas extractivistas sobre los territorios, y nos lleva a discutir en la micro las discusiones en torno a la pobreza del tiempo, a garantizar los cuidados, y qué implica garantizar los cuidados en cada uno de los hogares, según la cantidad de hijos, según la cantidad de integrantes de la familia, si hay un adulto mayor a cargo. Esas dinámicas que permiten todos los días las precondiciones del cuidado están totalmente atadas a dinámica de pobreza de tiempo, porque cuanto más tiempo destinás para acarrear la garrafa, dónde la conseguís, cuánto te cuesta, pero al mismo tiempo lo que implica sostener un hogar, bueno, hay una discusión ahí sobre el acceso a los servicios, a los suministros básicos, que
incluso durante la pandemia, algunos gobiernos dijeron no se pueden cortar, no se pueden interrumpir, y las empresas fueron a fondo, y en algunos casos se les cortaron los servicios no fueron esenciales, y las familias muchas familias se quedaron sin luz, sin gas. Alguna discusión similar a la que nos ata, también te cuento, Adriana, de este lado del charco, sobre la discusión del acceso a la vivienda y los alquileres. Misma situación, la pandemia permitió abrir un paréntesis, donde justamente era, no va a haber desalojos, se postergan los aumentos, hay una especie de moratoria. Todo eso finalizó a principios del 2021, y ahora nos encontramos nuevamente con una situación de crisis en términos del acceso a la vivienda de alquileres, y eso también es discutir cuidados, porque es discutir dónde dormimos todos los días. Entonces, esta agenda de la recuperación económica no puede desarticularse de estas patas que son fundamentales para pensar cómo vivimos todos los días, dónde dormimos, cómo comemos, cómo nos bañamos y cómo prendemos la luz. Entonces creo que ahí hay una discusión sobre los cuidados que no es exactamente solo pensar quién hace qué cosa, sino cómo lo hacemos y bajo qué condiciones. Y discutir esto en la macro es discutir la recuperación económica del país y en qué paquete vamos a ir. En el caso de los países europeos, los paquetes de recuperación económica ya estamos viendo que ya dejaron afuera justicia climática, ya dejaron afuera recuperación de políticas de protección social. Bueno, ¿qué va a pasar en países como los nuestros? Es también un escenario en disputa, y creo que ahí nosotras y nosotres, con todas las luchas que venimos dando, tenemos muchísimo para aportar, para discutir y para interpelar, ¿no? Y me quedo por acá. Bueno, no sé, Adriana, si vos querés decir algo más o abrimos a la conversación entre quienes están en el Facebook, quienes estamos acá del instituto. Yo creo que mejor abrimos a la conversación, ¿no? Y de ahí seguimos dialogando. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias a ustedes dos por establecer este diálogo entre lo que vienen pensando y cómo lo vienen pensando. Es como súper interesante escucharlas y por lo menos yo me quedo con un montón de cuestiones resonando, ¿no? No sé si alguien de quienes estamos acá quiere hacer una pregunta. Yo había visto que en Facebook Joaquín había hecho una pregunta, y aprovechando que estás acá, si querés abrir el micrófono y hacerla directamente, por ahí está bueno, y si no la leo. La hago en vivo, en directo, no hay ningún tipo de problema, Julia. No, la pregunta era en el sentido de qué puntos conformarían esta agenda feminista en el marco de un capitalismo de plataformas que con la pandemia no hizo más que reforzarse, incrementar su radio de acción. Le invitaba a Flora que desagregue esa agenda, que la planteó, pero bueno, me quedé con ganas de saber cuáles serían sus puntos. ¿Voy ahora? Bueno, retomo entonces la pregunta de Joaquín. Sí, creo que en el caso de la expansión de un capitalismo de plataformas vuelve a poner una vez más justamente la escena del conflicto capital-vida, ¿no? La expansión al extremo de las dinámicas de explotación en estas plataformas bajo demanda. Insisto que el caso de Delivery fue uno de los más visibles en centros urbanos, pero no solo, digamos, ¿no? Y grafica muy claramente el conflicto capital-vida, porque la extensión de estas modalidades laborales que no son reconocidas como trabajo se hicieron a costa de la propia salud de las y los trabajadores, en particular en los países que mencioné de la región, con un alto porcentaje de trabajadoras y trabajadores migrantes.
En este sentido, creo que no hubo avances de regulaciones que pudieran proteger mínimamente, hablamos de condiciones básicas de salud, por ejemplo, que las empresas entreguen en postas sanitarias los elementos básicos, por ejemplo, alcohol, guantes, barbijos, estamos hablando de elementos básicos. Ni hablar de garantizar un seguro por accidentes de trabajo en la calle, algo que también sucede con los cuidados en el marco de las plataformas, de los servicios de cuidado. También porque una agenda feminista sobre la discusión sobre estas dinámicas de plataforma debería entrelazarse con la agenda de las compañeras migrantes, sobre todo en el caso de Argentina, que las organizaciones migrantes de compañeras en el medio de la pandemia lucharon contra el famoso artículo que había quedado del macrismo, que era totalmente xenofóbico. En ese marco, sin descanso, se logró esa modificación, pero era como que seguía estando, ¿no? Como si pasa, pasa. Y eso también va restringiendo un marco de posibilidades de derechos. Y después, creo que la discusión sobre la regulación de estas plataformas tiene que retomar y recuperar todo lo que desde los estudios de economía feminista, desde las apuestas de economía feminista en términos de estudios fiscales, hay justamente para ver que el mayor problema ahí es que esas empresas recaudan porque no pagan nada, porque evaden impuestos y porque justamente se basan sobre el fraude laboral, básicamente. Entonces, como evaden, escapan y eluden todas formas de imposición tributaria, bueno, recuperemos una discusión justamente sobre justicia fiscal y feminista para pensar cuáles son las formas de regulación y al mismo tiempo una discusión que no está desarticulada de lo que pasa en Argentina. En el medio de la pandemia, en Argentina y en otros países, discutieron, bueno, ¿a quién le cobramos impuestos? En esa discusión de a quién le cobramos impuestos, bueno, los feminismos tenemos mucho para decir, sobre todo feminismos anticapitalistas, digamos, sobre quiénes pagan impuestos. Que en Argentina se haya llamado solidario el impuesto es problemático. Y pensemos si todo lo que llevó la discusión de impuestos solidarios por única vez, expandir esa discusión sobre quiénes pagan impuestos y cuánto se les cobra a estas empresas, muchas de ellas que están ancladas en lo que se llama economía del conocimiento, o sea que ahí te entra todo, los que diseñan videojuegos, los que venden en Mercado Libre, digamos, bueno, eso está por fuera, y para mí esa discusión es una discusión feminista. ¿A quién le cobramos? Porque además, nosotros acá presentes, todos los días pagamos impuestos cada vez que vamos a comprar algo al súper de la esquina. Entonces, y esa tajeada de la billetera es justamente una discusión en torno a quiénes pagan y quiénes no pagan, y la discusión sobre un sistema tributario totalmente regresivo como el que tenemos en Argentina. Entonces, creo que la agenda en términos de estas modalidades laborales, bueno, primero es prender todos los faros de alerta sobre aquellas regulaciones que entraron, por ejemplo, escapando al tema laboral y entraron a regular tránsito, como la que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, para justamente correr el rol de empleadores y la responsabilidad de empleadores y cargar con mayores imposiciones sobre las trabajadoras y trabajadores de plataformas. Y esto, al día de hoy, persiste, no se modificó. O sea, en la correlación de fuerzas, evidentemente con esto no se pudo avanzar. Y no hay una ley que regule a nivel federal la situación de estas plataformas. Entonces creo que ahí tenemos un entramado de cuestiones a trabajar. Sí, yo quería hacer una pregunta, un comentario y pregunta, ¿puedo o había alguien? Adelante, Vero. Sí. Bueno, la verdad, súper agradecida de escuchar a Adriana y Flora, me parece que nos genera como muchas inquietudes y al mismo tiempo interpelaciones desde los lugares en los que vivimos, nuestras lógicas urbanocentristas, ¿no? Y claramente también una lidia con sus propias obsesiones también de preguntas e inquietudes, claramente.
Y escuchándolas, también me parece que dentro de las agendas, de las luchas que se han construido, no solo en clave feminista, sino también intercultural y desde las lógicas también del plurinacionalismo, tiene que ver con qué pasa con la producción de alimentos, ¿no? Es un tema que también a mí me inquieta, que creo que durante la pandemia no solo se evidenció, ¿no es cierto?, la necesidad de pensar no solo el abastecimiento o la circulación de alimentos desde la mercantilización, como decías bien Flora, desde toda la lógica de plataformas, deliveries, etcétera, etcétera, es decir, había gente que consumía desde los lugares urbanos, ¿no es cierto?, de una demanda que también está no solo feminizada, sino vos como decías esto, por suerte muchas colegas lo han trabajado, que también tiene que ver con la presencia de migrantes, por lo menos en la Argentina, pero que al mismo tiempo se combinó, ¿no es cierto?, con pensar quiénes están produciendo esos alimentos, que en la Argentina también coincide con que son circuitos, por lo menos en las dinámicas, ¿no es cierto?, de producción de alimentos frescos, tiene que ver con sectores que también se han feminizado y al mismo tiempo con fuerte presencia de la población boliviana, ¿no es cierto?, especialmente en la horticultura, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿de qué manera, incluso con las lógicas que tienen que ver con los feminismos pensados desde los territorios rurales, bueno, qué aconteció quizá, si podrías hablar un poquito, Adriana, también con las lógicas de autoabastecimiento y construcciones de alternativas comunitarias, ¿no es cierto?, en las propias producciones de alimentos, y cómo ha permitido para muchas mujeres consolidar, ¿no es cierto?, estrategias de sostenibilidad de la vida, pero al mismo tiempo combinarlas, ¿no es cierto?, con generación, como decía Flora, de ingresos a partir de la economía solidaria, popular, que también ha tenido una expansión claramente feminizada también en la Argentina, desde por lo menos los datos que arrojaron la encuesta que se hizo a nivel nacional en relación a la economía popular y solidaria, ¿no?, que son circuitos que se acrecentaron durante la pandemia y que muchos de esos circuitos están recostados sobre la producción, la pequeña producción agraria, no solo en la Argentina, sino que entiendo también a nivel latinoamericano. Sí, bueno, un poquito antes de eso yo quería comentar algo de lo que decía Flora, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, ¿no? Esta regulación que se tendría que hacer del trabajo en plataformas, estas legislaciones, esta inclusión en la reactivación económica, sobre los cuerpos de quién se va a sostener, ¿no? Porque claro, el sistema se recicla y entonces se puede regular la explotación en las plataformas, pero eso también tiene que ver con la profundización de los niveles de consumo, ¿no? De estas lógicas individualistas de consumir todo lo que te pasa al Facebook, y de ruptura entonces de esta posibilidad de vida en comunidad y de producir lo que comes, porque esto es insostenible, ¿no? O sea, podemos seguir regulando nuevas formas de trabajo y seguir regulando derechos que siempre van a estar precarizados, ¿no? Porque el sistema que administra el Estado sigue siendo un sistema patriarcal y capitalista que puede darte derechos mínimos, aquellos que no afecten a la acumulación de riqueza, ¿no? O sea, digo que hay que tener varios caminos de lucha, ¿no? En esta agenda feminista que mencionaba la Flora, ¿no? Hay que exigirle al Estado, hay que regular todo lo que no está regulado para de alguna forma resistir a la explotación o evitar que se profundice la explotación. Pero por otro lado, hay que profundizar realmente unas alternativas y propuestas feministas antipatriarcales, anticapitalistas, ¿no? Y el anticapitalismo creo yo que no pasa solo por la regulación. La regulación puede ser una forma de resistencia, pero el anticapitalismo, el antipatriarcado, y por eso hablamos de feminismo comunitario, es esta pregunta fundamental. ¿Quién va a producir lo que comemos?
porque mientras siga produciendo el área rural, el campo, los pueblos indígenas, las bolivianas migrantes, sigue reproduciéndose el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el racismo. Sigue siendo más valorado el trabajo intelectual, el trabajo urbano, que el trabajo de la tierra. Nadie quiere hacer trabajo de la tierra. E incluso hay el ecofeminismo que habla de la importancia de la naturaleza y lo que fuera, pero ¿quién quiere irse realmente a trabajar al campo, la tierra, ¿no? Y esta es la discusión de fondo que hay que hacer si nos queremos posicionar frente a un sistema. ¿Es posible acabar con el patriarcado si vamos a seguir con estos niveles de consumo que profundizan las desigualdades fundamentalmente dentro de las ciudades? Esa es una cosa que yo creo que tiene que preguntarse el feminismo, ¿no? No pasa solamente por incluir nuevos feminismos o ecofeminismos, ¿no? Sino por realmente mirar nuestras posiciones antipatriarcales. Yo diría que uno de las certezas en este 8 de marzo sobre la agenda es que es insuficiente, que lo que hemos estado pensando hasta este momento es insuficiente. Ya ni eso alcanza, ni pedirle eso al Estado alcanza para seguir sobreviviendo en este mundo patriarcal, ¿no? Entonces, frente a eso y tal vez ahí un poco las diferencias de experiencias en los territorios, aquí durante la pandemia, que ha sido pandemia con golpe, con persecución, con presas y presos políticos y todo eso, a pesar de todo eso, nos ha servido para volver a discutir en comunidad. Las comunidades que han hecho frente al COVID y frente al golpe, a los militares, han cerrado la comunidad y han diversificado su producción, ¿no? La comunidad de mi mamá, que produce sobre todo cebolla y papa, entonces ha dicho, bueno, ahora necesitamos otra vez zanahoria y toda la variedad que necesitamos, y entonces cada cual cría sus 2 conejos y sus 3 patos, y entonces podemos autoabastecernos, y mejor no necesitamos salir para nada a la ciudad y pagar transporte, e ir a gastar plata a la ciudad. Entonces también ha habido un cuestionamiento de la posibilidad de la vida en comunidad y la negación al consumo, pues, ¿no? La misma ropa, la discusión sobre la ropa realmente, además porque aquí llega mucha ropa de segunda mano, le dicen, ¿no? Pero bueno, es la ropa que mandan los gringos aquí como parte de su colonialismo, digo yo. Entonces, ha habido mucha discusión sobre esto, ¿no? Sobre el consumo innecesario que se tiene, ¿no? Y sobre la posibilidad de producir lo que comemos, de consumir lo necesario, de tener nuestra medicina ancestral tradicional para enfrentar a la industria farmacéutica, ¿no? A pesar de todos los estudios científicos y todo eso, ¿cómo se entiende que en Bolivia los índices de mortalidad hayan sido menores que en otros territorios? Si estábamos viviendo con golpe y pandemia, ni siquiera había hospitales, ni pruebas, ni nada, ¿no? La medicina ancestral además te plantea una posibilidad de autodeterminación frente a la industria farmacéutica, y no solo frente al COVID, sino muchas otras enfermedades, ¿no? Muchas otras virus y otras cosas, ¿no? Entonces, esa ha sido la práctica, la autoorganización, cerrar la comunidad, intercambiar entre comunidades, ¿no? De las comunidades han mandado camiones llenos de medicina, de plantas medicinales para enfrentar el COVID, para subir las defensas, ¿no? Para regalar camiones que llegan a la ciudad sin saber ni siquiera a quién va a llegar esa planta. Esa es una resistencia frente al capitalismo, porque yo ni sé a quién va a llegar, ni estoy discutiéndole a vos, feminista, que vives con privilegios en la ciudad, sino estamos mandando lo que creemos que es posible y necesario a otros territorios, ¿no? Entonces, creo que esas prácticas son necesarias de reflexionar en este post-COVID, si es que realmente hay un post, ¿no? O si sigue siendo nomás la extensión del patriarcado, porque aquí lo mismo, no te pueden cortar la luz, no te podían cortar la luz antes ni ahora. ¿Cuándo ha terminado esto? ¿Por qué te pueden cortar la luz ahora si ahora tampoco hay plata para pagar la luz, ¿no? Si no ha habido ninguna reactivación económica, lo que ha habido es un estímulo a la economía capitalista, créditos a los empresarios, a los agroindustriales, a los monoproductores, ¿no? Y a pesar de eso, la comunidad sigue produciendo.
respecto a tu pregunta que tú decías, ¿no? Esta diversificación de productos ha hecho, por ejemplo, que se sostengan los precios, que las ciudades puedan seguir comiendo, a pesar de que no hay trabajo en las ciudades, ¿no? Entonces, si bien sirve, para nosotros ha sido una esperanza, porque además, como decía yo, hemos recuperado el tiempo para discutir, el tiempo para tejer, ¿no? Que puede ser idealista en algunos casos, para algunas personas, pero para nosotros es fundamental en la discusión, sobre todo en este territorio donde hablamos de descolonizar, de despatriarcalizar, ¿no? No coincidimos con una reactivación económica que se está planteando ahora, que habla de la banca y los grandes capitales, y que no habla de las pequeñas comunidades o lo que llaman pequeños productores, ¿no? Que ni siquiera son pequeños productores, sino es producción para el autoconsumo, ¿no? Y el autoconsumo que es para nosotros parte de la dignidad, que es la forma principal de resistir al sistema, ¿no? Eso. Bueno, yo me quedaba pensando en algo que dijo Adriana al inicio, cuando apenas empezó, que pone un poco en tensión esta idea o esta noción de trabajos de cuidados, y hablas de trabajo impago y pones el eje en la explotación. Entonces me pregunto, y nada, es como una cuestión así que se me vino, o que vengo pensando y venimos pensando con algunas compañeras con las que intercambiamos y a veces trabajamos juntas, como con Guille. ¿Qué pasa con esa idea del cuidado, o cuáles son los sentidos que se disputan en esa palabra de cuidado cuando algunos feminismos reivindicamos al cuidado o consideramos el cuidado como una práctica política que es posible, ¿no? Entonces, más que una pregunta, es como algo que me quedo pensando en esto de cómo pensar, y en esto de las disputas de sentidos y de categorías, y de las batallas de las letras, creo que dijiste al inicio, Adriana. Entonces me generó eso como ruido, cómo cuando hablamos del trabajo doméstico, sí lo podemos pensar en términos de un trabajo de explotación y un trabajo impago que recae sobre las mujeres, las lesbianas, las travestis, trans y personas no binarias, pero cuando pensamos en otro sentido, el cuidado también puede ser algo que reivindiquemos desde los feminismos y que lo pensemos como algo que es posible y que es necesario, ¿no? Un poco eso. Bueno, tal vez tiene que ver con el contexto, ¿no? Pero la preocupación, más que un cuestionamiento a la categoría, la preocupación es que se encubra un poco lo que se quiere denunciar, que es la explotación, ¿no? Y sobre todo en estos planteamientos, algunas teorías que se plantean en Europa del trabajo de los cuidados, de poner la vida al centro, ¿no? Y ahí por lo menos nosotros sentimos que, claro, desde Europa es posible hablar del trabajo de los cuidados porque vos puedes pagar a una niñera, puedes pagar a alguien que limpie tu casa, y esa que cuida tus guaguas y que limpia tu casa es una mujer migrante, ¿no? Entonces, nosotras no podemos hablar de eso, ni queremos hablar de eso. Nosotras sí queremos seguir criando. No creemos en estas formas de explotación, ¿no? Entonces, nos preocupa esas teorías más europeas, no sé cuánta influencia habrá tenido eso en la Argentina, ¿no? Pero cuando hablan de poner la vida al centro, obviamente que están hablando de su vida, no están hablando de la vida ni de las que vivimos aquí en Avyala, incluidas las bolivianas, aymaras, como las argentinas igual, ¿no? Están hablando de su vida, su vida de les europeos, ¿no? Con todos sus privilegios, y que también se ha podido sostener en esta pandemia porque no han parado el extractivismo. ¿A quién beneficia el extractivismo? Si no es a las empresas transnacionales que vienen de Europa y que están financiadas.
con los capitales de los bancos europeos y norteamericanos, ¿no? Entonces, esa es la preocupación sobre todo de hablar del trabajo del cuidado, ¿no? Que se borre quién lo hace. Porque incluso cuando hablamos de quienes se trabajan en el área de salud, las enfermeras, las trabajadoras sociales, las maestras, también son trabajos de explotación. ¿Y quiénes estudian esas profesiones, no? Por lo menos aquí en este territorio, yo he estudiado educación. Y la mayor parte de las mujeres indígenas estudiamos o educación o enfermería o trabajo social, primero porque es lo más accesible, y segundo porque queremos transformar nuestra realidad, porque si no tal vez seríamos abogadas y ganaríamos mucha plata, o médicas o médicos y nos dedicaríamos a sacar plata. Entonces, creo que lo importante es no invisibilizar la explotación, ¿no? Y cómo eso contribuye al sistema y cómo hay desigualdades en estos trabajos del cuidado, ¿no? Una cosa es hablar en Abya Yala y otra cosa es hablar en Europa, ¿no? Eso. Bueno, a mí me gustaría por ahí aportar dos cuestiones. Creo una pensando en la territorialidad desde la que convocamos, que tiene que ver con, bueno, lo que llamamos zona de sacrificio, principalmente la extracción de hidrocarburos de manera no convencional. Me parece que está bueno esto de recuperar el debate sobre la producción de la energía y cómo, por ejemplo, en un lugar donde se produce energía, en los barrios populares, digamos, se paga la energía a un precio muchísimo más elevado que el consumo corriente que pueden acceder quienes tenemos acceso a gas por red, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo esos debates se vuelven fundamentales para el feminismo o para los feminismos que también están encarnados, como venimos diciendo, en otras luchas populares que trascienden lo estrictamente feminista, ¿no? Eso como me parecía que está bueno para seguir pensando también consignas y política en relación al acceso a la energía. Después, sobre el debate de los cuidados, que traía Juli y ahí comentaba Adriana, mi pregunta es, por ahí, lo que yo pensaba es más allá, digamos, de la categoría que le pongamos a la práctica de cuidar a otros, o a la práctica de alimentar, de estar atentos emocionalmente a lo que las otras personas les pasa, y de hacernos cargo, digamos, sí, básicamente de eso, ¿no? Esas tareas de cuidado, me sale decirlo así, pero más allá como de la categoría, ¿cómo si ustedes ven que hay ahí una posibilidad de prefigurar otras cuestiones, más allá de la explotación? Porque pienso que es muy difícil pensar que haya prácticas por fuera de la explotación en un sistema configurado a partir de la extracción, digamos, de nuestro plusvalor o de nuestro trabajo. Entonces, si en el cuidado pueden prefigurarse otras relaciones sociales, es un poco parecido a lo que traía Juli. Bueno, podemos no llamarle cuidado, pero ¿qué experiencias hay en las que estas prácticas tengan que ver con otros sentidos, digamos, eso? Y después me parecía interesante el debate en relación a la academia, que creo que también, bueno, muchas de las que estamos acá también somos como activistas, militantes de diferentes movimientos, organizaciones, y me parece que muchas veces nos encontramos con esta tensión entre nuestra pertenencia en orden laboral a veces y en nuestra militancia. Entonces, por ahí, para ustedes que producen intelectualmente, digamos, y también vinculadas a las prácticas de resistencia, ¿cómo piensan que aporta la producción académica a las luchas sociales? Esas dos preguntas. No sé, Adri, si querés ir vos o como quieras. No, vos. Bueno, un montón de preguntas, Guille. A ver, algunas reflexiones. Creo que hay un punto en el cual me gustaría volver, y es que esa lucha segmentada que a veces nos lleva a pensar la justicia ambiental, la discusión en torno a las miradas a los modelos extractivistas, o por otra parte, la discusión en torno a los derechos laborales, digamos, tienen un telón de fondo, y es que es imposible darlas justamente por separado, y al mismo tiempo no, digamos, una lucha ambiental separada de una mirada feminista, de una práctica feminista, justamente
va a tener problemas, digamos, tiene problemas porque justamente se segmenta las luchas. Y en el escenario en el cual estamos, y un poco volviendo al punto de diagnóstico del cual yo partí, la profundización de las desigualdades es tal que por supuesto que no alcanza con regulaciones. Yo lo que insistí es que durante la pandemia se expandieron formas de regular que profundizaron justamente el beneficio de estas empresas, digamos, y ese beneficio al día de hoy no es cuestionado, y que si ahora vamos a una discusión sobre sobre los paquetes de recuperación económica, va a volver a invisibilizarse y vamos a pasar a otras dimensiones de la discusión sobre en qué es necesario, qué áreas de la economía es necesario impulsar para salir de esta crisis, porque todavía estamos en la crisis, digamos, y es profunda esa crisis. Y la crisis que le llama la crisis de los cuidados ya estaba antes de la pandemia. Esto es una obviedad, digamos. El tema es que no hay salida de la crisis de los cuidados si solamente se piensa en repartos de tareas al interior del hogar. Esto es súper claro porque justamente las formas de las dinámicas de explotación son muy profundas. Entonces, frente a eso, sí, es importante luchar por derechos y por eso para mí es gravísimo que en muchos países de América Latina la reforma laboral se imponga sin discusión, justamente porque la expansión de la precarización es tremenda y en diferentes sectores de la economía. Después, con respecto a lo que preguntaba Guille de la discusión, a mí me parece que te viera una pregunta anterior, Guille, que es cómo en las universidades públicas argentinas se dio la discusión sobre los cuidados en el marco de la pandemia. Y yo creo que esa discusión en torno a las licencias, en torno a luchar y reconocer el derecho a cuidar, siendo docente, siendo trabajadora no docente, siendo trabajadora que está en el sector, en diferentes sectores dentro de la universidad, esa discusión, yo no sé si se ganó. Digamos, si bien algunos sindicatos la impulsaron digamos, y se impulsó esta idea de que se reconozca el derecho a cuidar, y esas compañeras que estaban teletrabajando en las condiciones que sean, por más que esto venía, y en los sindicatos eran las mismas compañeras feministas las que venían impulsando esta discusión, en Argentina eso no se reconoció, porque si te daban la licencia por cuidado, no había un puesto de trabajo que se recomponía en términos de nueva contratación, justamente para no recargar a otro compañero con esa licencia que se toman. Creo que ahí hay una discusión de cuánto de estas discusiones sobre el cuidado permearon las universidades públicas y qué perdimos en la pandemia en ese marco. Y esto también tiene que ver con las formas de producción del conocimiento, en qué condiciones se produce el conocimiento, en qué condiciones las feministas seguimos interpelando a la universidad, que sigue siendo una institución patriarcal, porque al día de hoy la estructuración de los rectores a nivel federal no cambió, digamos. Las mujeres siguen siendo las que tienen los cargos contratados, las que tienen las categorías más bajas. Podemos contar con la mano, digamos, con las manos, cuántas compañeras llegan a lugar, y cuando decimos compañeras es que sean compañeras feministas que impulsen agendas que puedan transformar esas instituciones. Entonces, la pregunta sobre las condiciones en las cuales se produce conocimiento, creo que también tiene que entrelazarse con lo que nos dejó esta pandemia en materia de condiciones laborales. Yo creo que a nivel docencia salimos en todos los niveles en Argentina, acá estoy hablando en Argentina, en todos los niveles, pero particularmente en la universidad pública, en peores condiciones a las que estábamos antes de la pandemia. Y que la discusión sobre los cuidados, yo no sé si llegó a permear en términos de sí, lo logramos, lo conseguimos, las licencias se cumplieron. Yo creo que el panorama es mucho más complicado y que generó tensiones y conflictos que aún siguen latentes y que no se conquistaron, digamos. Y que atrás de esas discusiones se atan las discusiones que se dan dentro de la misma universidad en torno a la paridad, en torno a los presupuestos, en torno a las áreas de género y las direcciones de género. Creo que es muy interesante porque ahí eso habla de cuánto la agenda feminista está presente, profundiza e interpela. Y aquí recuerdo a Graciela Alonso cuando ella formó parte de lo que fue, digamos, el primer protocolo en Comahue, y, digamos, y de cómo, digamos, ella decía, esto sirve en tanto y en cuanto
está presente, tiene presupuesto, hay un equipo técnico. Bueno, pensemos cuántos son los equipos técnicos que hoy por hoy a nivel federal están justamente actuando para prevenir o erradicar la violencia patriarcal dentro de las universidades. Y eso también tiene que ver con las formas de cuidado, de nuestras prácticas de cuidado y las militancias que llevamos adentro de las universidades, ¿no? Bueno, sí eran varias preguntas, pero sobre la primera parte, más allá de la categoría que se use, claro, las categorías tienen esta posibilidad de ser herramientas de lucha, ¿no? Y por eso hablar del trabajo impago para nosotras ha sido importante. Lo hemos incluido en la constituyente, por ejemplo, el año 2009, lo hemos incluido en la nueva constitución, nueva ya tiene 11 años, ¿no? Pero bueno, en esa constitución, en la última del Estado plurinacional, hemos incluido esto de que el trabajo del hogar genera riqueza y debe ser contabilizado en las arcas del Estado, ¿no? Queríamos que diga el trabajo de las mujeres en el hogar, pero bueno, ya han dicho que no solo las mujeres, bueno, así se ha puesto como trabajo del hogar, ¿no? Aunque en este territorio somos las mujeres las que principalmente hacemos ese trabajo. Pero bueno, una de las ideas de que se incluya en la Constitución era no solo que se reconozca y se contabilice, sino que nos devuelvan ese trabajo, ¿no? Entonces, eso fue el año 2009, el año 2015 presentamos un proyecto de ley para la jubilación universal, planteando que se contabilice ese trabajo del hogar y que se devuelva en jubilación universal para todas las mujeres. Porque las mujeres trabajadoras de la tierra, del movimiento campesino, de los pueblos indígenas, las mujeres trabajadoras por cuenta propia, las vendedoras, comerciantes, no vamos a tener una jubilación. Las consultoras, no sé cómo será en la Argentina, pero aquí quienes hacen consultorías es una nueva forma de explotación de los estados, ¿no? De los estados también, digo, porque te tienen ahí sin planta, como creo que llaman ustedes, sin un ítem, sin obra social, sin nada, renovándote contratos, estas formas de explotación, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era ese, la jubilación universal, ¿no? Que se reconozca el trabajo del hogar para que exista una jubilación universal para las mujeres, ¿no? Entonces, tal vez por eso recuperar la categoría también, pero bueno, más allá de eso, el trabajo de la crianza, como decimos nosotras, la crianza, las relaciones de reciprocidad entre las personas pequeñas, las guaguas, las niñeces, las ahuichas, las adultas, adultes, ¿no? La naturaleza son relaciones de reciprocidad para nosotras, ¿no? Estas relaciones de cuidado, son llamadas de cuidado, son relaciones de reciprocidad. Y nosotras creemos que ahí hay que, sobre todo, no sé, convocar a esta crianza, a esta reciprocidad en comunidad, ¿no? Porque mismo la idea de maternidades, paternidades o de que el Estado cumpla un rol, rompe esta responsabilidad comunitaria, que hay cosas importantes que se han recuperado también en la pandemia, ¿no? Estos tiempos para hablar con las abuelas, con los abuelos, estos tiempos para criar, estos tiempos para recuperar saberes ancestrales, se ha recuperado medicina ancestral que ni conocíamos, ¿no? Quienes han recogido, por ejemplo, las plantas de las montañas de los nevados más altos, las abuelas que saben dónde están, que saben qué plantas eran y que además las han recogido gratuitamente, sin ningún, y las han traído nuevamente a la ciudad, plantas que habían desaparecido y que nos han servido. Entonces yo creo que esta es una de las cosas que también hay que discutir, ¿no? La responsabilidad conjunta en este cuidado, crianza. Y ahí eso me lleva a la otra pregunta, ¿no? El Estado, las instituciones, ¿realmente se van a hacer cargo? O sea, ¿realmente es posible una reactivación? Hablar de una reactivación económica, que la proponga el Estado, que incluya las tareas de cuidado o este trabajo del hogar. No es un autoatentado, digo, porque el Estado administra el sistema, ¿no? Nunca ha incluido las tareas de cuidado, nunca ha sido su prioridad, no las reconoce, y aunque digamos que la deuda es con nosotras,
el asunto es en dinero. Bueno, entonces que nos devuelvan, ¿no?, esa parte de la deuda en vez de pagársela al fondo, que nos las pasen en jubilación, en salud o en lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que hay que exigirle, pero descreo que realmente lo haga, porque sería eso, estaríamos hablando de estados antipatriarcales, ¿no ve? Que están rompiendo con la acumulación de riqueza, porque la acumulación de riqueza es posible, porque hacemos ese trabajo gratuito, precarizado, ¿no? Entonces, yo ahí creo que por lo menos hay que pensar, ¿no? Cómo vamos planteándolo desde los feminismos, estas discusiones entre las instituciones, ¿no? Allá hay el Ministerio de la Mujer, creo, aquí tenemos el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, tenemos la Unidad de Despatriarcalización en el Viceministerio de Descolonización, tenemos el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, que es una entidad como un ministerio, digamos. Ninguno tiene un presupuesto suficiente, ninguno tiene un personal suficiente, ninguno ha puesto en discusión algo que lo considere el Ministerio de Economía o que lo considere el Ministerio de Planificación o que lo tome en cuenta el Ministerio de Economía Productiva y Desarrollo Rural. Son cosas aparte, como ese es el ministerio al que nosotros vamos a protestar a la puerta, y las cosas importantes se deciden en el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, estas lógicas de los estados de sectorializarnos, de que el trabajo de cuidado lo discutan las mujeres con la miseria de presupuesto que les vamos a dejar ahí, bueno, son realidades, digo, hay que seguirlas exigiendo, pero hay que pensar en las otras opciones también, ¿no? Y bueno, en la academia no sé cuánto se ha producido sobre eso, no sé. No conozco bien el tema de la economía feminista, seguro ha producido, pero digo, hay una responsabilidad en ir produciendo propuestas frente a esto, ¿no? Nosotras siempre nos hemos preguntado si hay tantas tesis sobre el capitalismo. No hay una tesis que haya planteado otro modelo económico, no es posible. Tanta gente que estudia en la universidad y hace tesis, no habrán hecho otro modelo que podamos implementar. Creo que es también un cuestionamiento a la academia y al conocimiento que se produce, ¿no? Yo quería sumar algo en relación a lo que preguntaba Juli y Guille en torno a pensar los cuidados también como práctica política y cómo eso también, se le llame o no cuidado, se le llame de otra manera, ha permitido construir otras experiencias que no solamente resisten, sino también están creando otras formas. Y ahí creo que, a diferencia de lo que decía Adriana, que mencionaba que recuperaron el tiempo, ¿no? Como que hubo una recuperación del tiempo en las comunidades, yo creo que en las ciudades, o por lo menos en las ciudades que vivimos, no generalizo, el tiempo se dilapidó, digamos, ¿no? Fue la combinación entre virtualidad y ni hablar esta vuelta de lo que se llama transición a la presencialidad. No hay arreglos de cuidados, no hay redes de cuidados que resistan lo que fue la vuelta a las escuelas, a los diferentes niveles, medio, primario, inicial, digamos, que sostenga la locura en la cual compañeras que además trabajan como docentes o trabajan en empleos que también son precarios, implicaban sostener ese arreglo cotidiano del regreso a la presencialidad. No lo hay. Aquí en Ciudad de Buenos Aires fue una locura sostener eso. No había ningún tipo de arreglo cotidiano que permita garantizarlo, ¿no? Porque fue justamente esta tensión en un escenario donde la discusión en torno a la educación pública la arrancó y se la llevó la derecha, digamos. Esto no hay que perderlo de vista. La discusión en torno a recuperar el regreso a la educación se lo arrebató la derecha más rancia en la Argentina. Esto me parece que es un punto que no tenemos que olvidarlo. Aún así, en el marco de que no había arreglo de cuidado cotidiano que resista, los tiempos fueron muy difíciles. Digamos, está bueno esto que ella decía de las experiencias que se dieron en los territorios sobre recuperar el tiempo. Aquí fue muy complejo. Aún en ese marco, a mí me tocó acompañar y trabajar e interactuar y convivir en una experiencia de formación que se dio en el marco de la pandemia, que creo que la posibilidad de virtualidad permitió que tantas compañeras puedan conectarse a una misma hora, en un mismo momento, a partir de una colectiva del conurbano bonaerense que acompañaba a mujeres, incluso personas trans y travestis en situación de violencia.
Y esa red, esa colectiva de acompañamiento que se llama Tatagua, que nace en el conurbano sur de acá de Buenos Aires, que arranca justamente haciendo acompañamientos, durante la pandemia fue construyendo como redes que implicaron la formación y también el conectar cómo acompañar, justamente cuidar de una compañera y de sus hijos en situación de violencia. No solamente es acompañarla en las cuestiones legales, administrativas, cuando se queda sin casa, lo que implican acá el tema de los refugios, sino también pensar en el trabajo, y las discusiones en torno al trabajo y las posibilidades de autonomía, ¿no? en términos de pensar la situación de violencia. Y en esta experiencia que vivimos con estas compañeras de la colectiva Tatagua, que el laburo es absolutamente de ellas, porque justamente ellas se plantearon, bueno, queremos armar un proceso de formación, pensar el vínculo entre economía feminista y trabajo. Una de las apuestas también fue construir ferias feministas, porque el espacio público también es patriarcal en montar la feria, en sostener el puesto, en vender, en sostener la feria aún en un contexto de aislamiento y de confinamiento. Y en ese contexto, digamos que era muy difícil, contra viento y marea, sostuvieron una formación feminista que en un momento alcanzó a nivel federal a compañeras que estaban en diferentes provincias, también conectadas con la colectiva, que para mí fue maravilloso. Era un sábado a las 9 de la mañana y estaban, no sé, 120 compañeras conectadas discutiendo sobre economía y por qué la economía que todos los días hacían tenía mucho que ver con el acompañamiento y el cuidado de esas personas. Y creo que ahí hay una disputa justamente por ese cuidado en términos de práctica política, y también el hecho de formarnos. Y ahí yo quiero compartir con Adriana, digamos, porque nosotras somos docentes de la universidad, somos docentes de una universidad pública, y al mismo tiempo todas las horas que trabajamos dentro de la universidad también las replicamos o las, digamos, interpelamos de esa misma institución, que a veces nos cuesta mucha vida y mucha salud, porque no son escenarios para nada fáciles, pero al mismo tiempo la posibilidad de transitar la universidad y al mismo tiempo que las compañeras de movimientos sociales, de organizaciones territoriales transiten la universidad y que la universidad se vea interpelada justamente en sus miradas racistas, heteronormativas y discriminatorias muchas veces, justamente de cuáles son los saberes que importan, cuáles son aquellos saberes reconocidos y cuáles son los saberes menores, periféricos y laterales. Y creo que ahí una de las grandes apuestas ha sido cómo desde las universidades comenzamos a discutir la economía popular, la economía social y solidaria, cuando las cátedras de economía, cuando los saberes de la economía ortodoxa hablan de una economía principal y todo lo que está en los bordes no existe, es secundario, o como muchos decisores de política piensan que la economía social y solidaria y popular es el patio trasero de la economía. Entonces, en esa discusión creo que también hay una apuesta por revertir no solamente qué nos enseñan o qué aprendemos, sino cuáles son los saberes válidos y cuáles son los saberes reconocidos. Y creo que acá el feminismo ese que incomoda, el que interpela, ha logrado de alguna manera interpelar las currículas. No sé si todas las batallas las venimos ganando. Quiero rescatar que la de los cuidados en las universidades, no sé si la ganamos. No quiero generalizar, pero lo dejo ahí en el margen de la hoja. Pero el hecho de interpelar a quienes se lee, que por ejemplo en los planes de estudio de las universidades argentinas se dé feminismo comunitario, y que las compañeras lean, digamos, es fundamental, y los compañeros y compañeras lean justamente autoras que recorren a Villa Yala. Bueno, para mí eso es una de las grandes interpelaciones. No sé si es una lucha ganada, creo que es un paso que permite, en vez de leer Europa, leemos compañeras del feminismo comunitario, en vez de leer Estados Unidos, leemos compañeras que están pensando desde México, desde Bolivia, desde Quito, desde Brasil. Esa creo que es una gran apuesta, y eso también construye conocimiento, porque cada vez que la universidad nos dice extensión universitaria, vinculación territorial, nosotras respondemos investigación, acción participativa. Cada vez que nos dicen publique de manera individual, porque usted será categorizada, aquí se le llama el CONICET, pero en Bolivia y en otros países son los sistemas científicos tecnológicos, el índice bibliométrico que nos mide dice, usted publique sola, porque así es como el evaluador la va a puntuar. Aquí publicamos colectivamente.
rotamos los nombres, una aparece primero, después la otra, y esto es una apuesta, digamos, en términos de interpelar cómo hemos transitado la universidad, y al mismo tiempo, en el barrio dicen pararse de manos, cuando algún docente con todas las charreteras, algún investigador académico de un alto puesto, tiene el tupé de decirte, pero ¿qué es eso de género? ¿Qué es eso de qué estudios feministas? ¿Qué? Y te pone cara cuando vos presentaste un proyecto o lo que sea. Y creo que a veces los proyectos son un poco el caballo de Troya, porque atrás del proyecto de extensión, de vinculación o de investigación, hay un armado, una estrategia, una construcción política que teje movimientos, organizaciones, redes, y que de alguna manera es algo de lo que hacía Graciela en Comahue, ¿no? Con las compañeras en el contexto de Vaca Muerta y cuando analizó todo lo que fue justamente la explotación de hidrocarburos y la resistencia de las comunidades mapuches. Entonces creo que hay una apuesta ahí, no sé si la ganamos, Adriana, te quiero decir, la universidad es un escenario muy hostil y muy complejo. Y a veces lo que pensamos como un avance de, bueno, se crean áreas, a veces son instituciones o direcciones o cuestiones que se crean, pero atrás hay que sostener con presupuesto, hay que sostener con proyectos. Pero al menos quienes, digamos, todos los días damos clases en la Universidad Pública Argentina, hemos hecho una apuesta por eso y creemos seriamente que no es tan fácil tirar el patriarcado en las universidades, pero todos los días nos volvemos una especie de tábano molesto que tenemos algo para decir o algo para discutir. Y bueno, y eso también nos permite movernos y transitar diferentes escenarios que a veces no son los más elegidos o los más cómodos, justamente son escenarios de mucha hostilidad, digamos, pero no nos hemos movido, digamos, y creo que cuando nos toca hablar frente a un consejo superior, o cuando nos toca hablar frente a una asamblea universitaria, o cuando los feminismos abren posibilidades y experiencias para estudiantes que están recién ingresando y que justamente se ven en la encrucijada de dejar de estudiar porque tienen que cuidar o tienen obligaciones de cuidado tremendas, bueno, ahí esta posibilidad de acompañar, de tejer esos lazos, creo que es una oportunidad enorme, ¿no? Y en eso estamos, pero no sé si son todo grandes conquistas, digamos, no lo pondría en ese escenario. Creo que son disputas y que esos conflictos también nos constituyen y también nos posicionan políticamente y a veces perdemos, y perdemos en forma, ¿eh? Pero bueno, somos así, feministas de esta manera. Ahí había una pregunta en el Facebook que un poco viene de... hay algo que Adriana dijo en su intervención, en la última, y la pregunta que hacen es, al respecto de las políticas de cuidado en que el Estado está ausente, ¿cómo ven en Argentina el desplazamiento hacia los cuidados comunitarios y cómo las mujeres seguimos relevando ahí al Estado también en esos espacios? ¿No es relevar a quien le corresponde responder por los derechos? Y por ahí también, Juli, si querés leer los distintos comentarios y saludos, porque como las compañeras no lo ven, está bueno socializarlo. Bueno, dale, ahí los leo. Hay comentarios agradeciendo y celebrando el conversatorio. Uno dice, celebro este conversatorio, es un placer escucharlas. Es necesario este diálogo con el feminismo comunitario, gracias. Otro comentario dice, gracias Cumpas por este conversatorio, muy interesante lo que se está intercambiando. Y un tercer comentario que dice, muy buen conversatorio, muchas gracias por el espacio, saludos. Por
por ahí, si las compañeras quieren cerrar, ir cerrando con algunas reflexiones, estaría bueno. Sí, bueno, además en torno a la última pregunta o comentario sobre si estamos haciendo el trabajo del Estado, ¿no? Esa es una discusión, puede parecer una contradicción, pero yo creo que rompiendo esos binarismos o esas estructuras que nos han puesto de pensamientos, hay que tener muchas vías de lucha, ¿no? Aún hay que exigirle al Estado que haga su trabajo, pero también hay que preguntarnos si nuestro proyecto final, nuestro proyecto político es un Estado feminista. ¿Es posible un Estado feminista o un Estado de los pueblos indígenas? En Bolivia, y hablo desde la experiencia, hemos pensado en un Estado plurinacional, descolonizador, ¿no? Pero hay transformaciones importantes, pero no ha cambiado el sistema económico. Sigue sostenido en el capitalismo y en el extractivismo. Y el extractivismo es incompatible con cualquier forma de cuidado y de responsabilidad con la vida. El extractivismo se sostiene en la muerte. Entonces, y eso es lo que están administrando hoy los estados. En el Abya Yala, ¿qué más van a administrar? Están administrando el saqueo de nuestros recursos, todos los estados, ¿no? Es de ahí de donde proviene el dinero de los estados. Entonces, no digo que haya que dejar de exigirle al Estado, sino creo que hay que pensar en estos otros proyectos políticos de vida, ¿no? De mundo, que para nosotros es la comunidad. Para nosotras sí, el cuidado es en comunidad. Nosotras sí queremos criar. Nosotras sí queremos criar a las guaguas, las hayamos parido o no las hayamos parido, seamos lesbianas, no heterosexuales o como fuera, sí creemos en la responsabilidad de la vida y además sabemos que la única forma de que se mantenga la memoria de nuestros pueblos y la sabiduría ancestral es cuando criamos a las guaguas, ¿no? Cuando ese conocimiento se comparte, se circula, ¿no? Entonces, esas cosas sí queremos defenderlas, la crianza en comunidad, la responsabilidad con la vida, ¿no? El Estado tiene que hacer su trabajo, el Estado tiene que rendir cuentas, tiene que cumplir sus políticas públicas, ¿no? Pero nosotras queremos seguir defendiendo esta responsabilidad con la vida basada en la autonomía, en la autodeterminación y en el autogobierno, pues que al final será el fin del Estado y ojalá la caída del patriarcado. Eso, muchas gracias, hermanas, por el espacio. Gracias, Flora. Gracias, Adri. Cerraste punch ahí arriba. O sea, yo qué puedo decir después de lo que has dicho, es como una especie de broche. No, también agradecer a las compañeras de Patagonia, que además las amo y hace un montón que no voy a Neuquén, así que extrañarlas muchísimo y ojalá que con Adriana podamos estar por allá para una ronda así de diálogo y además también compartir con las diferentes experiencias de redes de cuidado de allá, donde los tiempos también transitan diferente, muy diferente a lo que es acá en Buenos Aires. Y creo personalmente y políticamente que este es un momento en Argentina clave, porque la misma pregunta que hizo Adriana sobre qué proyecto político tiene el feminismo, cuáles son los proyectos políticos que entran justamente en discusión en este momento en Argentina, creo que es una pregunta clave. ¿Cuál es el proyecto político que estamos construyendo desde los feminismos llamados populares, los feminismos que se entrelazan con los feminismos de Abya Yala, los feminismos anticapitalistas, antiextractivistas? Y creo que es central porque estamos discutiendo las condiciones de lo que algunos llaman recuperación económica. Insisto con esto, esa recuperación económica no siempre nos incluye, no siempre va a tener los puntos de la agenda que estamos discutiendo en nuestras organizaciones y en nuestros movimientos, y además porque creo que nos encontramos en una fase también que implica un camino hacia la profundización de dinámicas extractivistas. Yo la última vez que estuve en Neuquén fue un día antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019, y en la Universidad del Comahue había dejado una pregunta junto a una ronda enorme de compañeras que participaron en la gira de sostenibilidad de la vida, y yo dije en ese momento, frente al discurso de cualquiera de los candidatos que está hoy postulado para las elecciones presidenciales, nos merecemos discutir si vaca muerta es la salida.
que tiene Argentina. Y hoy todas las fichas están puestas de nuevo en Vaca Muerta y en otras variantes de lo que se llama capitalismo verde, que sabemos que no es la solución, como es la discusión del hidrógeno verde, como son la discusión de las energías renovables, que no siempre son renovables porque arrasan territorios, como lo han demostrado la resistencia de las compañeras en México frente a los parques eólicos, comunidades campesinas que resisten hoy frente a la extensión de empresas francesas de parques eólicos. Entonces esa discusión es una discusión feminista, y creo que las preguntas que nosotras construyamos en las calles y en las movilizaciones, es una disputa grande saber si esas preguntas atraviesan realmente lo que va a ser la discusión sobre la recuperación económica, y lo pongo entre comillas. Y por último, como lesbianas, feministas, cerrar también mis palabras con esta red de cuidado y esta politización muy fuerte en torno a lo que implica interpelar la justicia patriarcal, y es que todas seguimos viendo la absolución de Iggy, atacada por ser lesbiana, y que estaremos desde los lugares que podamos y desde los puntos del país y fuera de Argentina acompañando en el juicio, y esto es fundamental porque esa causa que quiere ser ejemplificadora con Iggy muestra la vida y justamente las violencias que tantas lesbianas y personas trans, travestis y no binarias están atravesando en toda Villa Yala, y que lo hemos visto más que nada en la pandemia cómo se recrudeció. Así que absolución por Iggy, y gracias por la invitación, compas. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por venir, participar, compartirnos sus ideas, dejarnos como con tantas cosas pensando, y además también por traer tanto a GRA en el medio de este conversatorio, que también es como muy emocionante sentir que nos sigue dando vueltas y la seguimos trayendo en las actividades, en las cosas que pensamos. Así que también eso. Muchísimas gracias por haber participado. Guille, ¿vos querés decir algo más? ¿O Vero? Más que nada eso, volver a agradecer, y que ojalá podamos encontrarnos en otra oportunidad, ojalá también presencial, como decía Flora, para abrazarnos, para estar también más cerca, que eso le imprime a los debates otras posibilidades, pero bueno, la virtualidad a veces nos viene bien para poder encontrarnos de todos modos. Y eso, agradecer también que esté presente todo el debate en relación al movimiento, a cómo seguir, a cómo construir, que es también lo que nutre en todo caso nuestras vivencias y nuestras experiencias como investigadoras y activistas en diferentes frentes. Eso. Gracias. Bueno, breve, agradecerles de vuelta, me parece que son las instancias también que nos fortalece desde los territorios y que nos aunan también en esta expectativa de poder encontrarnos presencialmente. Bueno, ojalá pudiera concretarse en algún momento, pero de verdad súper agradecida y enriquecida con todos los debates y además, bueno, estas interpelaciones que resultan tan actuales, tanto para Bolivia como para la Argentina, ¿no? Donde se están dirimiendo también momentos políticos y decisiones económicas que, bueno, bien como señalaron las compañeras, tanto Flora como Adriana, bueno, la deuda siempre termina recostada, ¿no es cierto?, sobre las mismas, y además cómo se profundizan las lógicas racistas, coloniales, especialmente sobre las mujeres. Así que súper agradecida.